Buenos días, Dios les bendiga a cada uno de mis hermanos, Dios bendiga a todos los seguidores de este canal de bendición. Bienvenidos una vez más a este compartir de la palabra del Señor. Te invitamos a que puedas en el link compartirlo en tu muro, porque esta palabra va a traer mucha bendición a tu vida. Bienvenidos a todos. Vamos a alabar al Señor con todo nuestro corazón. Aleluya. Libertad y salvación, ármanos con tu valor, lo que deseamos es revolución. Dios cielo se parta en dos. Y hoy estamos con un tema maravilloso. El reino de los cielos sufre violencia. Vamos a ver qué dice la Biblia al respecto. Escríbenos, aleluya, desde qué lugar nos sintoniza, desde qué lugar nos sigues. Salvación, ármanos con tu valor, lo que deseamos es revolución. Que el cielo se parta en dos, inúndanos, el desierto broten ríos, vida sopla hoy, hosana al Rey de salvación, hosana al Dios altísimo. Hosana, Jesucristo, Jesucristo es Rey. Hosana al Rey de salvación. Hosana al Dios altísimo. Hosana, Jesucristo, Jesucristo es Rey. Todo lo que respire alabe a Jehová, dice su palabra. Todo lo que respire alabe a Jehová, aleluya. Bienvenidos, escríbenos. Hoy tenemos una palabra muy poderosa, que va a edificar la iglesia, que va a libertar a los cautivos, va a sanar a los enfermos, va a salvar a los perdidos, reconciliar a los apartados, aleluya. Hosana. Ayúdanos a compartir el enlace a todos los amigos que están en YouTube, también Dios les bendiga. Los que están en Facebook. Dios les bendiga. Hosana al Dios altísimo, Hosana, Jesucristo, Jesucristo es Rey, Hosana al Rey de salvación. Ayúdanos allá a compartir el enlace en tu muro en estos momentos, compártelo. Si tú eres una hija de Dios, un hijo de Dios, compártelo. Aleluya, qué bendición. Gloria a Cristo Jesús. Qué bendición. Vamos a la escritura en Mateo capítulo 11. Vamos a ver una respuesta de Cristo hacia los discípulos de Juan Bautista. Amén.
Dios bendiga a quienes están ya conectados por el YouTube, por el Facebook en estos momentos. Dios bendiga mucho. Dice Mateo 11, cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de allí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. Y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos para preguntarle: ¿eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? Respondiendo, Jesús les dijo: id y hacer saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio. Y bienaventurado el que no halle tropiezo en mí. Mientras ellos se iban, comenzó Jesús a decir de Juan a la gente: ¿qué salisteis a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿O qué salisteis a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí los que llevan vestiduras delicadas en las casas de los reyes están. ¿Pero qué salisteis a ver? ¿A un profeta? Sí, os digo, y más que profeta, porque este es de quien está escrito: he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. De cierto os digo, entre los que nacen de mujer, no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos, mayor es que él. Desde los días de Juan Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia, y los violentos lo arrebatan. Porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Y si queréis recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. El que tiene oídos para oír, oiga. Amén. Entonces aquí el Señor nos está hablando. Primero encontramos aquí a Juan encarcelado, a Juan el Bautista encarcelado. Dice que Juan en la cárcel, al oír los hechos de Cristo, envía a 2 de sus discípulos para preguntarle: ¿eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? Ahora, me sorprende en gran manera que Juan, quien había bautizado en agua a Jesús, Juan el Bautista era su primo hermano de Cristo, lo había bautizado en agua, y Juan vio literalmente cuando los cielos se abrieron y la voz que todos lo escucharon, los que estuvieron en el río Jordán, los discípulos de Juan, escucharon esa voz que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Si no hubieran escuchado nadie la voz, no se hubiera escrito en la Biblia por el Espíritu Santo en el Evangelio de Mateo. Todos la oyeron la voz. Juan oyó la voz y vieron literalmente cómo descendió un fuego en forma de paloma. Descendió y se posó sobre Jesús. Y ahí se escucha la voz del Padre. Ahora, Juan Bautista, cuando él, valga la redundancia, bautizaba en agua para arrepentimiento de pecados, y él era muy confrontacional. Juan Bautista era muy confrontacional con los fariseos, con los saduceos, al punto que les dijo: sepulcros blanqueados. ¿Quién os dijo que escaparían de la ira de Dios? Raza de víboras. O sea, usó términos fuertes contra los religiosos de aquel tiempo.
contra los religiosos de aquel entonces, porque no aceptaban el mensaje del reino de Dios, no aceptaban el mensaje que venía el Cristo, el Salvador, el Mesías. Y Juan bautizaba en agua a miles de personas, a miles de judíos, para arrepentimiento de pecados. Y me sorprende que Juan dijo: yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras de mí es más poderoso que yo. Juan sabía que tenía poder de Dios, era un poder profético, porque estamos hablando del profeta Juan el Bautista, era un profeta de Dios. Y él tenía poder, sabía que Dios le había dado un poder. Ese poder era un poder de hablar, de denunciar el pecado, de ser confrontativo. Y era el que preparaba el camino a Cristo. Entonces, cuando él bautiza, dice: el que viene tras de mí, cuyo calzado no soy digno de desatarlo encorvado, él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. O sea, a Juan ya le había sido revelado que el Espíritu Santo iba a estar sobre Cristo y que Jesús iba a bautizar en espíritu y fuego, que significa sufrimiento, fuego. Me sorprende que luego es encarcelado Juan, y desde la cárcel entra la duda a Juan. Juan escucha los hechos de Cristo y le entra la duda y envía a 2 de sus discípulos y le dice: ¿eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? Y me sorprende más todavía la respuesta de Jesús, porque Jesús no lo regaña, no lo reprende, no le dice: oye, ¿qué te pasa? ¿Acaso tú no eres el profeta enviado por mi Padre? No lo hace leña de esa incredulidad, de esa duda. ¿Y saben por qué? Porque Juan estaba encarcelado. Y hasta ese momento, la mayoría de hombres de Dios, profetas, reyes, jueces, patriarcas, cuando estuvieron, con una presión tan grande como es estar en la cárcel, y los que iban a la cárcel morían, sabiendo que luego de la cárcel venía la muerte, me sorprende en gran manera cómo los sentimientos, la parte humana de ellos, hacía que dudaran de las cosas y las promesas que Dios había dicho a su pueblo. Sucedió con David, sucedió con Abraham, la impaciencia, sucedió con Sansón, cuando el Espíritu Santo, en el Antiguo Testamento, que ya estaba el Espíritu Santo, reposaba sobre los ungidos. Es más, el Espíritu Santo está desde el principio de la creación. Los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y el Espíritu de Dios estaba sobre las aguas, se movía sobre las aguas. El Espíritu Santo siempre ha estado. Pero en el pueblo judío reposaba sobre los ungidos. Venía y se iba. Venía y se iba. Cuando venía, Sansón era capaz de, con una fuerza sobrenatural que era dada por Dios, vencer a 500 filisteos, matar a miles de filisteos con una quijada de burro, una fuerza descomunal, y le daba por señal en su cabellera. Cuando se iba el Espíritu de Dios, entonces era muy susceptible a la carne, a los placeres, a las mujeres, y terminó perdiendo su fuerza. Lo pasaron muchos hombres de Dios, mujeres de Dios también. Vemos a Ruth. Ruth se sale del lugar donde Dios la había colocado, se va a tierras paganas de Moab. ¿Por qué? Porque vio que había hambre en Israel. No confió en Dios, no confió en las promesas que Dios daba, el maná a su pueblo, que Dios daba codornices a su pueblo, que Dios sacó agua de la peña, que Dios abrió el mar, tantas señales que había. Pero en los momentos de tribulación, de hambre,
de escasez, los sentimientos jugaron una mala pasada a todos los hombres y mujeres de Dios, hasta Juan Bautista. ¿Cuántos vamos entendiendo acá y me pueden decir gloria a Dios? Hasta Juan Bautista. Entonces Cristo no lo regaña a Juan, no regaña y le manda un mensaje confirmativo, porque en Isaías habla: el cojo saltará, el ciego verá, la lengua de los mudos hablarán. En Isaías lo habla eso. Y Jesús le confirma y le dice, estamos en Lucas 11, versículo 4. Respondiendo Jesús les dijo: y hacer saber esto a Juan. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el evangelio. Y bienaventurado es el que no halle tropiezo en mí. Alabado sea Cristo Jesús. Entonces, le responde a Juan confirmando lo que en Isaías se decía, para que Juan esté seguro, para que Juan, a pesar que sabía que le faltaba poco tiempo para morir ahí en la cárcel, porque murió decapitado, le cortaron la cabeza a Juan y se la colocaron en una bandeja a una reina inicua. Entonces, pero él debía saber y tener paz su corazón que era el Hijo de Dios, el enviado, que ya estaba en la tierra. Y Cristo encarnaba en ese momento el reino de Dios. Por eso que el primer mensaje que Jesús habla a todo lugar, a toda ciudad, a toda aldea donde él iba, dice: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentíos porque el reino de los cielos ha llegado. Y él encarnaba en ese momento el reino de los cielos o el reino de Dios. Ahora Cristo está glorificado. Ya él padeció, murió, y el castigo de nuestra paz fue sobre él, cuya herida fuimos curados, fuimos sanados. Y ahora está glorificado. Está a la diestra del Padre esperando que el Padre le dé la orden al novio, al Hijo, y viene a llevar, a raptar a su amada novia, a su iglesia, conformada por todos los santos, porque sin santidad nadie verá a Dios. Pero ahora Él habita dentro de nosotros por el Espíritu Santo, que ahora ya no se va, ahora ya está para siempre. Él dice que cuando uno le pide al Padre, cree en la obra de Cristo, viene el Espíritu Santo a morar. Hemos sido sellados con el Espíritu Santo. Ya no es como el Antiguo Testamento. Y ahora ese Espíritu está sobre todo ser humano, ya no solamente sobre judíos, sino sobre gentiles. Yo soy gentil porque soy peruano. ¿Quién es un gentil? Aquel que no es nacido en Israel, que no es de linaje judío, que no es de descendencia ni ascendencia judía, es un gentil. Y ahora la salvación ha venido a los gentiles, al mundo entero. Y ahora Jesús, que está vivo, resucitado, glorificado, Él dijo que iba a estar con nosotros hasta el fin de todo. Y si está con nosotros, no está cruzado de manos, no está cruzado de brazos, sino Él sigue haciendo las mismas obras por medio de nosotros. Dios usa la humanidad de nosotros cuando nos consagramos, cuando somos santos, cuando pagamos el precio de agradar a Dios. Muchas personas dicen que hay que pagar precio. Sí. ¿Cuál es ese precio, Pastor Oscar? La Biblia nos enseña. El que no toma su cruz todos los días y me sigue, no puede ser mi discípulo. No es digno de mí. El que no renuncia a padre, a madre, tengo que renunciar, sí, paga ese precio. Es decir, todo en segundo lugar. Dios en primero, sí o sí. No hay otra opción.
Cristo le dijo a Nicodemo, Nicodemo, si tú no naces de nuevo, no puedes entrar en el reino de los cielos. Si tú no naces del agua y del Espíritu, no puedes ver el reino de los cielos. Y para entrar hay que arrepentirnos. Para entrar hay que arrepentirnos. Cristo dijo, arrepentíos y creed en el Evangelio. Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y entonces le dice, los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen y los muertos son resucitados. Y a los pobres es anunciado el Evangelio. Evangelio, buenas nuevas, buenas noticias. Alabado sea Jesús. ¿Cuál es una buena noticia para alguien que está enfermo? Que se va a morir. Eso será una buena noticia. Para alguien que está en una cautividad, en un vicio. Para alguien que le han hecho brujería. Alguien que tiene un cáncer terminal. ¿Cuál es una buena noticia? Te vas a morir. Vas a quedarte así hasta el final. ¿Qué es una buena noticia a un pobre? Vas a continuar sufriendo porque no tienes ni para comer, vas a morirte de hambre. ¿Esa es una buena noticia? ¿O es lo contrario? Hay sanidad en el nombre de Jesús, porque Él sana a los enfermos, da vista a los que son ciegos, a los que no oyen los hace oír. A los cojos los hace caminar, los hace andar, los hace saltar. Los muertos, incluso los que mueren, son resucitados. Dios tiene poder de resurrección. Y dice el versículo 6, bienaventurado el que no haya tropiezo en mí. ¿Quiénes no hayan tropiezo en Jesús? La Biblia nos da la respuesta en Mateo capítulo 5, que está en las bienaventuranzas. Dice, porque el 6 dice, bienaventurado el que no haya tropiezo en mí. ¿Quién es un bienaventurado? Vamos a las bienaventuranzas. ¿Cuántos estamos aprendiendo acá llenándonos de la palabra del Señor? Y entonces, el bienaventurado, vamos a dar una repasada. Bienaventurado el que no haya tropiezo en mí. Vamos a ver quiénes son esos bienaventurados. Mateo capítulo 5, versículo 1. Viendo la multitud. ¿Cuántos seguían a Jesús? Escríbalo ahí. ¿Cuántos le seguían? 1, 2, 3, 10, 30. Viendo la multitud, subió al monte y sentándose, vinieron a él sus discípulos y abriendo su boca, tienes que abrir la boca, enseñaba, tienes que enseñar, diciendo, bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Alabado sea el Señor. Alabado sea el Señor. Un pobre en espíritu. Un pobre en espíritu. Los hombres se está refiriendo a cuando en tu espíritu tú necesitas enriquecerlo. ¿Y cómo lo enriquecemos? Porque tú estás pobre, es que tienes hambre de la palabra de Dios. Las palabras de Jesús son espíritu y entran a tu espíritu y empiezas a conocer la mente de Dios, empiezas a conocerlo a Cristo, empiezas a entenderlo a Dios. Jeremías capítulo 9 dice, no se alabe el sabio en su sabiduría humana, no se alabe el rico en sus riquezas, no se alabe el fuerte en su fortaleza, alábese en esto quien tenga que alabarse, en conocerme y entenderme, que yo soy Jehová, que amo la justicia, el juicio y la misericordia. Entonces, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Llanto, lloro. Algunos quieren la gloria, la bendición, el milagro, pero cuando le dicen vas a ser podado, vas a ser arrancado, eso, no puedes estar con un hombre que no es cristiano, no puedes estar con una mujer inconversa, incrédula, no existe comunión. ¿Por qué estás mostrando tus carnes? ¿Por qué vas a la iglesia? ¿O por qué si tú eres cristiana, por qué sigues mostrando partes de tu cuerpo que a la vista de nosotros los hombres es
impúdico, es falta de pudor. ¿Por qué sigues hablando lisuras, groserías contra tu pareja, contra tus hijos, contra tu madre, contra tu padre? ¿Por qué sigues acariciando sus pensamientos con el TikTok, con los videos de pornografía, de lascivia? ¿Por qué? Dice Dios. Entonces, el cristiano, nacido de nuevo, allí es donde vamos a ver más abajo por qué sufre violencia el reino de los cielos. Porque hay alguien llamado Satanás y su imperio de la muerte, o las tinieblas, o gobernadores, principados, huestes de maldad, potestades. Efesios 6:12 dice que nuestra lucha no es contra ningún hombre. Ahí viene por qué el reino de Dios sufre violencia. ¿Sufre violencia o no sufre violencia? ¿Por qué sufre violencia? ¿Qué tipo de violencia? ¿Quiénes son los violentos? ¿Quiénes lo arrebatan el reino? Pero continuemos en las bienaventuranzas. Y dice acá, bienaventurados los que lloran porque reciben consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. ¿Sabes quién es un manso? El que tiene el fruto de la mansedumbre. Ya hemos visto hasta la saciedad en este canal todos los 11 atributos, virtudes, fruto del Espíritu, y uno de ellos es la mansedumbre. Y la mansedumbre tiene que ver con soportar. Fuimos llamados para sufrir y soportar, no para sufrir y derrotarnos, no para sufrir y tomar pastillas, no para sufrir y llorar todo el tiempo. Fuimos llamados para soportar. La mansedumbre tiene que ver con soportar. Dios te da fe para soportar. Dios te da fe para ser probado. Dios te da fe para ser pulido. Y ellos son bienaventurados. Y ellos no encuentran tropiezo cuando hay violencia en el reino de los cielos. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Los que reciben injusticias terminan recibiendo la justicia, aquí en la tierra y allá en el cielo. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Perdona, borrón y cuenta nueva, olvida 70 veces 7, perdona, para que cuando tú falles, si es que hay la posibilidad, porque esta carne es débil y el espíritu es animoso, tú puedas alcanzar misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. No hay comunión la luz con las tinieblas. Tú pecas algo pequeño, estás en tinieblas. Cristo está en tu corazón. El Espíritu Santo se contrista. El pecado contrista. Cuando te arrepientes, pides perdón, nuevamente viene la luz de Dios, porque no puede haber comunión la luz con las tinieblas. ¿Y cuál es esa luz? Su presencia. ¿Cuál es esa luz? Su gloria. ¿Cuál es esa luz? Su poder sobrenatural. Reposa en la santidad. ¿Cuántos dicen amén? Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Pero esto es lo que me sorprende, el 10. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿A quién les pertenece? A los que no sufren nada, a los que están bien cómodos en su teléfono diciendo amén, aleluya, gloria a Dios, Señor, sana a mi hijo, a mi abuelita, y no sufren nada. De ellos no es el reino de los cielos. Y tienen 5 años, 10 años, a los que padecen. ¿Y sabes cuándo vas a padecer? Cuando empieces a hacer la voluntad de Dios, te van a venir padecimientos, pero gózate, alégrate que Cristo te acompaña, su poder te acompaña, su sangre te protege. Tú te vas a levantar como un David, no como un Saúl cobarde, que no quería guerra, sino como un David valiente. Antes eras afligida, amargada, de espíritu, etcétera, etcétera, rota, quebrado. Pero el Señor formó ese vaso. Somos vasos de barro así imperfectos, para que la gloria de Dios se manifieste, para que su nombre de Él se glorifique, para que el nombre dado a los hombres debajo de la tierra y en los cielos, Jesús, Yeshua, sea conocido y toda lengua confiese y diga,
tú eres mi Señor. Tú eres mi Señor Jesús. Y toda rodilla en la tierra se doble humillado ante Él. Cristo está glorificado. Cristo está vivo y predicamos a Cristo crucificado y resucitado. ¿Cuántos alaban al Señor? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Entonces volvemos a Mateo 11, donde estábamos, y dice el versículo 6, bienaventurado el que no haya tropiezo. Ya saben quiénes no hayan tropiezo: los que padecen por causa de la justicia, los de limpio corazón, los que lloran serán consolados, etcétera, etcétera. Mientras ellos se iban, comenzó Jesús a decir de Juan a la gente: ¿qué saliste a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿O qué saliste a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí que los que llevan vestiduras delicadas en las casas de los reyes están. ¿Pero qué saliste a ver? ¿A un profeta? Sí, y os digo, más que profeta, porque este es de quien está escrito: he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz. El profeta Juan el Bautista fue el mensajero enviado por Dios a anunciar la venida de Yeshua HaMashiach, de Jesús el Mesías. Él anunciaba directamente. Otros lo profetizaron algún día, pero Juan Bautista ya dijo: el que viene tras mí, el que viene atrasito de mí, el siguiente. ¿Cuántos alaban al Señor? Juan Bautista era el mensajero de Dios Padre. La caña en el desierto. Por eso que Juan Bautista era un hombre de ayuno y de oración profunda. Es más, Juan Bautista no se contaminaba y se corrompía. Su cuerpo era muy light. Era muy gourmet de la época. Comía langostas, miel silvestre, se vestía con pieles de camello, se vestía muy bien, por si acaso Juan no era wichi wichi, se vestía muy fino, con ropa delicada, con comida light, miel silvestre, langosta. Qué bendición comer eso. Y un hombre de ayuno, de oración constante, ayuno, a tal punto que Juan era conocido por sus ayunos y confrontaba. Palabra de denuncia de pecado, confrontaba. Y al rey Herodes le profetizó lo que estaba haciendo su mujer, era una adúltera, antes de morir. Y el rey Herodes no le creyó, pero bueno, era un profeta de Dios. Y empieza Jesús a hablar bien de Juan, a pesar que Juan estaba que pasaba su gran tribulación, su padecimiento, al punto que tanto era el revuelo de emociones que se le nubló la mente y dijo: ¿será él o tenemos que esperar a otro? Aleluya. ¿Será él o tenemos que esperar a otro? Y Cristo siempre en su amor, ágape, en su misericordia, en su mansedumbre de corazón, Él nos dice: díganle a Juancito que los ciegos ven, que los cojos caminan, que los muertos son resucitados. ¿Cuántos alaban al Señor? Que los sordos oyen. Y Dios me dice que te diga a ti, hermano, hermana, los ciegos pueden ver, los sordos pueden oír. La enfermedad va a ser sanada. Los que están cautivos y oprimidos van a ser libres con mi poder del Espíritu Santo, con mi nombre, con mi palabra que es viva y eficaz. Y Dios me dice que te diga: te quiero usar a ti, pero tienes que convertirte en un violento, en una violenta para Dios, no para las tinieblas. Versículo 11. De cierto os digo, mira lo que dice Jesús, que entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan Bautista. Y mira esta tremenda palabra poderosa de Jesús. Pero el más pequeño en el reino de los cielos es mayor que él. ¡Wow! Vamos a volver a repetirlo. De cierto os digo que entre los que nacen de mujer no se ha levantado
otro mayor que Juan Bautista. Pero el más pequeño en el reino de los cielos es mayor que él. ¿Por qué dijo esto Jesús? ¿Cuál es lo que nos trata de decir Cristo con esto? Primero, que hay un reino de los cielos. Y sabemos quién es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Su nombre es Jesucristo. Y sabemos que Él viene. Alabado sea Cristo. Pero dentro de ese reino de los cielos, hasta Juan Bautista, escúchame acá, hasta Juan Bautista, Jesús le dice, Él es el mayor de todos los que han nacido de vientre de mujer, Él es el mayor. Pero en el reino de los cielos, cuando Jesús viene, antes no estaba el reino de los cielos. Era anunciado el Mesías, el Salvador. Cuando Cristo viene a la tierra, se encarna, nace de María, etcétera, crece, etcétera, etcétera, y anuncia el Evangelio, a partir de ese momento empieza a manifestarse, a darse a conocer el reino de Dios. El Evangelio del reino de Dios. ¿Con quién, Pastor Oscar? Con Cristo. No con Juan el Bautista, con Jesús. Y por eso dice, hasta Juan Bautista, él es el mayor. Pero en el reino de los cielos, él es el más pequeño del reino de los cielos, es mayor que Juan Bautista. Y esa promesa se extiende hasta nosotros. Hasta antes del rapto. Hasta antes de la segunda venida de Cristo. Porque van a haber 144,000, van a haber 2 profetas en la gran tribulación, 2 testigos, etcétera, etcétera. Van a haber conversiones de judíos. Pues no va a estar la iglesia ya de Cristo acá en la tierra. Nosotros estaremos bailando, danzando. Tu palabra dice, tu yugo es fácil. Allá, pero en el tribunal de Cristo. Ligera es tu carga. Allá estaremos. Los que lloraron estarán gozosos, felices. Estaremos comiendo un banquete en las bodas del Cordero. ¿Cuántos dicen, alabado sea el Señor? Y serán recompensados. Dios te va a decir, a ver qué has hecho, hermana tal. A ver qué has hecho, hija tal, mientras te di palabra, mientras te dije que ayunaras, que congregaras, que te entrenaras, que te formaras como obrero, como obrera, porque te quería usar en el canto, en los matrimonios, en la cárcel, en los asilos de ancianos, en las calles. Te quería usar de 1000 formas, te di este don. Ahora vamos a juzgar al hermano y a la hermana tal. Vamos a ver si tiene recompensa, si su intención fue la correcta. A su nombre, gloria. A su nombre, gloria. Entonces, aquí el Señor nos dice después, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, digan todos, desde Juan Bautista, 2000 años atrás, hasta ahora, dice, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. ¿Por qué habla que sufre violencia? Porque cuando Jesús vino acá, dice Juan 1:12, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Cuando tú dices no recibieron, no creyeron en el mensaje que él tenía. No lo valoraron, no lo estimaron, mucho menos lo honraron. Se está refiriendo a todo Israel, a todo el pueblo judío. Por eso que se secó la higuera que es Israel y es anunciada a la higuera silvestre que somos los gentiles, al mundo entero. ¿Y por qué sufre violencia? Porque sabemos que aquí en este mundo, ¿quién es el príncipe de este mundo? Satanás, el príncipe de la potestad que opera en el aire o en la atmósfera. Él asigna para cada familia, para cada persona, un gobernador, asigna a cada país un principado, asigna para cada hombre una potestad o una hueste de maldad. Pero los que estamos con Cristo Jesús, mayor es el que está con nosotros que el que está en el mundo. Cuando Dios te santifica y cuando tú buscas la santidad, te sometes a Dios,
resistes al diablo y dice la Biblia, termina huyendo como un cobarde de ti. Tú eres una amenaza contra el infierno. Tú eres una amenaza contra las potestades. No soportan ver la presencia de Cristo cuando te ven a ti. Por eso tú le dices, en el nombre de Jesús, yo te echo fuera enfermedad, te echo fuera espíritu inmundo, te echo fuera espíritu sordo, mudo, etcétera, etcétera. Empiezas a consagrarte y empiezas a saber lo que es la guerra espiritual bíblica. Sufre violencia y los violentos lo arrebatan. ¿Quién es un violento? ¿Quién es un violento? Aleluya. Entonces, vamos a ver aquí. Sufrir violencia significa que el reino ha sido víctima de la violencia de este mundo y los violentos que la conquistan son aquellas personas que derrocan el reino de este mundo. El reino de este mundo es placeres, vanagloria de los ojos, vanagloria de la vida, amor al dinero, deleites, orgías, todo pecado, borracheras, orden mundial, todo eso. Y los que derrocamos, o sea, los que hacemos destruir las obras del diablo, somos los violentos y arrebatamos el reino de los cielos. Entonces Dios está empoderando a muchos de ustedes con estos mensajes de fe, con estos mensajes de señales, de maravillas, de sanidades, de milagros, con estos mensajes de pedir empoderamiento del Espíritu Santo, porque Dios quiere que su iglesia empiece a alumbrar. Tiene que ser una iglesia que presente a un Jesucristo vivo, no un Jesucristo histórico. Hoy día yo estoy en varios grupos y en un grupo de WhatsApp comparto mi prédica y salen algunos hermanitos ahí diciendo, llegando incluso a pensar que ya no hay otro Pentecostés. Que ya el Pentecostés fue para el tiempo de Jesús y que ahora ya no hay. Yo le digo, cuidado, vaya a negar la existencia del Espíritu Santo, porque si usted lo hace y no cree en el Espíritu Santo, usted ya no es mi hermano, usted ya es un apóstata. Y me hablaba de la exégesis, de la hermenéutica, de la teología, cosas que yo sé y estoy estudiando, del contexto y el texto. Y yo le digo, claro que sí, y amo eso. Pero lo que se estudia, lo que se aprende, yo le dije, no vas a poderlo hacer con interpretación privada, porque ningún pastor, ni ningún obrero, ni ningún líder, ni ningún cristiano puede interpretar la Biblia por más que haya este método y este otro método y este otro método de acá, si es que no tiene el Espíritu Santo de Dios para interpretarlo. Porque no es de interpretación privada, con los métodos que tú quieras. ¿Sabes lo que es teología? Es el hombre estudiando a Dios. Y el hombre estudiando a Dios. ¿Qué necesitamos para conocerlo y estudiarlo y aprender? El Espíritu Santo. Que es Él mismo. Él nos da la fe, Él nos da la autoridad, Él nos da el poder. Y por el Espíritu Santo nosotros podemos interpretar la escatología, los sellos del Apocalipsis, los lugares geográficos, la marca de la bestia, los 144,000, el orden mundial, etcétera, etcétera. Que lo hemos aprendido a través de este canal de bendición durante el mes de abril hasta agosto. Le hemos dado duro y parejo a puros temas escatológicos. Por el Espíritu Santo. Por la Biblia. ¿Cuántos estamos acá recibiendo palabra de Dios? Entonces, quiero orar en estos momentos para que reciban osadía,
Porque un violento no es un cobarde. Es más, vamos a la Biblia, siento en el Espíritu compartir un texto bíblico más. En el libro de Hechos capítulo 4. Hechos capítulo 4, versículo 29. Miren lo que pasaba con los primitivos hermanos de la iglesia, con los primeros cristianos. Dice, Hechos 4, versículo 29. Dice, y puestos en libertad, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios, o sea, todos los cristianos. Alzaron la voz a Dios y dijeron, soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que por boca de David tu siervo dijiste, ¿por qué se amotinan las gentes? Y los pueblos piensan cosas vanas. Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en contra del Señor, en contra de su Cristo. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato con los gentiles, el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Y ahora, Señor, ojo, versículo 29, y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Versículo 31. Cuando hubieron orado, el lugar en el que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. ¿Cómo se llama eso? Poder del Espíritu Santo frente al mismo infierno que se levanta para matarte, para encarcelarte, para destruirte, para robarte. Yo no sé a quién le está hablando el Señor en esta mañana y puede decir gloria a Dios, yo recibo esa palabra. Si tú estás, en lugar de decir Señor, defiéndeme, protégeme, ayúdame, ellos dijeron Señor, la única forma es que prediquemos con denuedo. ¿Qué es denuedo? Dunamis. ¿Qué es dunamis? Poder de Dios, poder divino. Dunamis, la raíz de latín dinamita, poder de Dios. ¿Para qué, Pastor Oscar? Para hacer sanidades, señales y prodigios. Ellos no pedían cosas wichi, cosas que para comer con ajuste. Ellos pedían, Señor, sanidades, señales. Necesita que la gente dura de corazón vea señales. Que necesitan prodigios, milagros, mientras tú extiendes tu mano para hacer eso. Te pedimos, Señor, denuedo, para hablar el nombre santo de tu Hijo Jesús. Yo no sé quién está recibiendo esta palabra en el nombre de Jesús de Nazaret, pero yo soy un loco apasionado de Cristo Jesús que creo y tengo fe por un avivamiento en el lugar donde estamos, en el territorio donde estaremos, a los lugares donde se formarán obreros con doctrina, no cristianos de años wichi, sino más cristianos virtuales, no, obreros con doctrina, formados en carácter, pulidos, podados, mecidos, y dirán, soy soldado de Cristo, Señor, aquí estoy para arrebatar el reino de los cielos. Y en el reino de los cielos hay maravillas. En el reino de los cielos hay cosas milagrosas, sobrenaturales. Y nosotros accesamos por nuestra fe. Tiene que ser una fe violenta. Yo no sé si aquí hay cobardes o que hemos sido cobardes, pero ahora queremos ser violentos. Entonces, los violentos dice que son mayor que Juan el Bautista. Porque Juan Bautista no tenía revelación de las sanidades, señales, milagros, prodigios, resurrecciones de muertos. No tenía esa revelación.
No tenía la revelación de la resurrección, del juicio. No tenía esa revelación Juan, y anterior tampoco. Pero ellos anunciaban a Cristo, él veía, y no lo pudieron ver. Juan Bautista sí lo vio con sus ojos. Lo bautizó a Jesús y dudó al final. Pero Cristo dijo, este es el mayor. Este es un gran profeta y es más que profeta todavía. Este es mi mensajero. Pero luego dice, pero el reino de los cielos, desde Juan hasta ahora. No dice antes, lea conmigo, nuevamente Mateo 11, dice el versículo 12, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora. ¿Se da cuenta por qué antes no se hablaba del reino de los cielos ni el reino de Dios? Porque no venía Cristo, tenía que venir Cristo. Él traía la revelación, él traía el evangelio. No lo trajo David el evangelio, ni Moisés, ni Juan, ni Zacarías, ni Jeremías. No trajeron evangelio, buenas noticias. Trajeron la ley y los libros proféticos. Pero Jesús trajo el evangelio, trajo salvación, redención. Maravilloso es el Hijo de Dios, el Rey, el Mesías. Te adoramos, Jesús. Aleluya. Aleluya. Gloria al Señor. Aleluya. ¿Quién es el que vive y reina? Digan ahí, ¿quién es el que vive y reina? Vamos a orar. Quiero orar. Quiero orar. Escríbeme. Quiero orar por los que escriben. Por los que escriben ahorita. Señor, en el nombre de Jesús. Padre, bendigo, Señor, la vida de todos tus hijos que están aquí. Silvia Risco, María Quirenia, María Palacios, Maribel Palacios, en el nombre de Jesús. Padre, yo bendigo, Señor, a cada siervo, sierva tuya, y pido, Señor, que tu Espíritu Santo venga a llenarnos, a consumir de raíz toda iniquidad, todo yugo de maldad. Señor, dame de nuevo para predicar tu palabra, para no ser cobarde, para dar testimonio, para anunciar a mi familia primeramente, para hacer testimonio de santidad con mi familia. No importa que se burlen, no importa que desprecien, pero yo soportaré la violencia, estaré firme contra las asechanzas del enemigo, y mi fe será mi escudo para apagar todo dardo incendiario del enemigo. Mi fe será ese escudo que apaga el dardo incendiario del infierno. Señor, da dunamis, denuedo, para predicar a todos los que están aquí, que no sean cristianos mudos, que anuncien a Cristo crucificado y resucitado, que anuncien el evangelio de salvación, que hablen la verdad, que tu Espíritu Santo ponga palabras de poder en ellos, que active los dones espirituales en ellos y en ellas. Oh Señor, oh maravilloso Dios, el reino de los cielos sufre violencia, pero los violentos lo arrebatan. Los violentos lo arrebatan. Señor, dile, yo voy a ser un hombre que creo en milagros, una mujer que creo. Soy un hombre, no voy a ser, soy. Es ahora, en el nombre de Yeshua, en el nombre de Jesús. Es ahora mi fe en ti, Señor. Gracias, Dios, por tu palabra. Gracias por tu presencia. Gracias por tu amor incomparable. Gracias por la salvación, Señor. Bendigo, Señor, en el nombre de Jesús este tiempo. Bendigo, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Aleluya. Aleluya, Señor. Padre, gracias. Gracias, Señor. Amados hermanos, estamos en un tiempo maravilloso, segundo día de ayuno. Hoy lo terminamos para la gloria de su santo nombre. Y lo que viene en la tarde es cada vez mayor. Hemos empezado desde ayer a las 6 de la mañana. Hemos continuado ayer en las 9, luego en la tarde. Hoy a las 6 de la mañana por Google Meet. Ahorita estamos
el Facebook y en la tarde va a ser por Zoom. Lo que va a ser en la tarde va a ser muy poderoso. Nos vamos a humillar, a postrar, proscuneo en griego, delante del Señor, porque Dios quiere darnos regalos espirituales a cada uno de nosotros. Buenas nuevas a los pobres, buenas noticias a los quebrantados, a los rotos. Aleluya. ¿Cuántos creen que el Señor se está manifestando en nuestras vidas? Así que esta palabra es de vida eterna para ti. Dios te ha llamado a ser una cristiana violenta espiritualmente, violento espiritualmente. Amén. Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Nos encontramos a las 6:30 de la tarde por el Zoom. Shalom.